Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya queda menos de un mes para la serie de Ahsoka y les quería traer el resumen de la serie de Rebels para aquellos que no la han visto o que quieren repasarla antes de Ahsoka. Pero antes de comenzar les recomiendo que vean antes la primera parte del video de la historia de Ahsoka para que lleven su historia hasta el momento de Rebels, y también les comento que dividí el resumen en dos partes, primero la primera y segunda temporada, y el siguiente video abarcará las dos restantes para que estén atentos. Y sin más rodeos, vamos con el resumen. La serie nos presenta la tripulación del Fantasma, una nave capaz de cambiar su sello y cuyos miembros serían Hera Syndulla, una Twilight que durante la guerra de los clones se fascinaría por volar, y luego de la creación del Imperio crearía un grupo para ir en contra de él mismo. Kanan, uno de los supervivientes Jedi que habría dejado de lado todo lo relacionado con la Orden Jedi y que se unió a Hera para ayudar llevando un perfil bajo. Sabine, una mandaloriana que fue una cadete en la Academia Imperial pero se uniría a Hera tiempo después de escapar del Imperio. Garacep Orrelios, el último de la raza Lasat que luego de la exterminación de su pueblo se uniría a la tripulación del Fantasma buscando luchar contra los mismos que destruyeron su planeta. Chopper, una unidad C1 que sería el droide del equipo. Y finalmente Ezra Bridger, nuestro protagonista, un joven que durante una misión de robo al Imperio se cruzaría con los rebeldes y descubriría la labor que hacen los últimos para ayudar a los demás, y en el proceso Kanan y Hera descubrirían que es sensitivo a la fuerza después de abrir un holocron Jedi, así que Kanan le daría la oportunidad de aprender sobre la fuerza y entrenar junto a él. A partir de ese momento los rebeldes se insertarían en varios rescates y robos donde conoceríamos a Vizago, un criminal de Baroriano con el que harían tratos, y a la vez harían enemigos imperiales como el agente Calus, que sería el imperial al mando del sector de Lothal, y uno de los causantes de la destrucción de los Lasat, la ministra del mismo planeta que sería manipulada por el Imperio, y principalmente serían seguidos por el Gran Inquisidor que iría tras el maestro y aprendiz. Por otro lado, tendríamos cameos como el de Lando, que los llevaría a negociar con un criminal llamado Ras Morrigan para recuperar a Chopper. También el de Artudito y Citripio, los cuales llevarían a los rebeldes a conocer al senador Bail Organa, llevando a interesarse en los mismos. Y luego de eso veríamos como la tripulación, inspirados por un senador llamado Gal Travis, que interrumpía transmisiones imperiales y con la esperanza de una rebelión empezarían a trabajar con un rebelde desconocido, que usa el seudónimo de Fulcrum, el cual los envía a diversas misiones, y además seguirían con sus misiones donde Ezra y Kanan avanzarían en sus enseñanzas con el Padawan. Aprendió cosas como el uso de la fuerza para mover objetos, usar el sable de luz y conectar con diversas criaturas, y a su vez veríamos como Kanan aprende a ser un maestro Jedi a pesar de haber dejado de lado todo lo relacionado con la Orden Jedi, donde a momentos sentiría que no está preparado, eso llevándolo a seguir una pista del senador Travis sobre la posibilidad de que la maestra Luminara Unduli siguiera con vida, y deseando que la misma entrenase a Ezra en su lugar, irían a su rescate, pero descubrirían que era una trampa del Gran Inquisidor para atrapar al Jedi y a su Padawan, donde lograrían huir, y Kanan se daría cuenta que es el único capaz de entrenar al joven. Después de eso, Ezra se encontraría con un viejo amigo rodiano de nombre Sivo que escaparía del Imperio, y el joven tendría un conflicto con él mismo al culpar a su amigo por abandonar a sus padres y luego abandonarlo a él, pero Ezra tendría una nueva lección al perdonarlo después de darse cuenta que Sivo se unió al Imperio para descubrir el paradero de sus padres, y a su vez se enfrentarían nuevamente al Gran Inquisidor y escapando una vez más del mismo. Ahí, Ezra tendría su primer seducción del lado oscuro, haciendo que Kanan se preocupe, enseñándole a Ezra todo sobre ese lado de la fuerza, y al ver su avance acelerado buscaría algún templo Jedi cercano donde descubrirían uno en Lothal, y dentro del mismo maestro y Padawan tendrían diversas visiones y se encontrarían con el maestro Yoda, que le entregaría su primer Kyber a Ezra y a su vez le mostraría a Kanan que está preparado para ser un maestro Jedi, oficializando ahora sí el entrenamiento de Ezra, y el joven por fin haría su primer sable de luz con ayuda de sus amigos rebeldes. Luego de eso verían que el senador Travis, su gran ejemplo a seguir, llegaría a Lothal, y donde Ezra tendría sus primeras visiones de la fuerza, mostrándole que el Imperio iría tras Travis, pero al querer ayudarlo los rebeldes descubrirían que el senador estaba junto al Imperio y que les tendría una trampa, pero como ya es costumbre lograrían huir y dejar al Imperio como incapaces de detenerlos, eso causando que después de tantos fracasos imperiales el emperador enviara a Moff Tarkin para encargarse de los rebeldes, que a su vez decidirían seguir el paso de los padres de Ezra para intentar dar un mensaje de inspiración a los rebeldes de Lothal y otros sistemas cercanos, pero caerían en una trampa de Tarkin donde el Imperial junto a Calus y el Inquisidor atraparían a Kanan y lo llevarían hacia Mustafar, y tendríamos la batalla final de esta primera temporada donde Ezra, Sabine y Zeb irían en contra de la orden de Fulcrum y Hera de dar perdido a Kanan, ya que si lo rescataban pondrían en peligro a Ezra y a su vez a una posible esperanza contra los Sith, llevando al grupo a trabajar junto a Vizago para seguir la pista de Kanan, y finalmente Hera se les uniría tras ver que hay una posibilidad de ayudarlo, llegando a la nave de Tarkin donde Ezra salvaría a su maestro y tendrían la última batalla contra el Gran Inquisidor y donde por fin lo derrotarían, pero cuando intentarían huir se quedarían sin su nave, ya que Chopper fue por ayuda, trayendo a Fulcrum y a gran cantidad de los rebeldes inspirados por Ezra, y donde se nos revelaría la identidad de Fulcrum como nuestra querida Ahsoka Tano, que decidiría unir fuerzas de distintas células rebeldes para formar una rebelión formal, y eso haría que Vader se una a la ecuación. Eso llevándonos a la segunda temporada donde los tripulantes de
del Fantasma empezarían a trabajar con los rebeldes, siendo miembros del Escuadrón Fénix y guiados por el comandante Sato. Y a su vez en Lothal, Vader, la ministra de Lothal y el agente Kallus buscarían un plan para atrapar a los rebeldes, y donde Vader le insinuaría a la ministra que Tarkin se encargaría de ella por su fracaso, asustando a la misma, que acudiría a la ayuda de los rebeldes, así que la tripulación irían al llamado, pero todo sería una trampa de Vader que acabaría con la ministra, y al no poder atrapar a los rebeldes, los mismos saldrían del planeta, pero serían seguidos por el Sith para destruir a la rebelión, donde acabaría con diversas naves rebeldes, haciendo que la tripulación de Fantasma y Ahsoka tengan que ayudar, y la Togruta, al ver que el piloto imperial es sensitivo a la fuerza, intentaría saber quién es con ayuda de Rey Kanan, pero eso causaría que Ahsoka se desmaye y que le revela al Sith que su antiguo aprendiz sigue con vida, haciendo que intente atrapar al fantasma y dándole tiempo a todos para huir de los cruceros que recién habían llegado. Luego del ataque, los rebeldes empezarían a buscar una nueva base, así que Ahsoka enviaría a la tripulación a buscar un viejo amigo, el Capitán Rex, para que les dé las coordenadas de posibles bases, donde Kanan, al ver que el amigo de Ahsoka es un clon, tendría temor por él mismo, que también sería acompañado por otros dos clones que serían Wolf y Gregor, pero después de enfrentar a Kallus aceptaría el clon, viendo que tienen buenas intenciones, y a su vez Ezra intentaría convencer a Rex de unirse a la rebelión, y después de negarlo varias veces y de ver que él y sus amigos clones lograron vencer a los imperiales, decidirían seguir luchando por la paz, donde al llegar con los rebeldes tenía el reencuentro con su vieja amiga Ahsoka. Luego de eso, Rex enviaría a Sabine, Zeb, Chopper y Ezra, que se uniría al ver que su maestro y el clon tendrían conflictos alrededor de él, a una antigua base médica por suministros, donde los tres rebeldes se enfrentarían al quinto hermano y a la séptima hermana inquisidora, enviados por Vader para atrapar a Ahsoka y a los Jedi, pero lograrían escapar, y el Padawan le contaría todo a su maestro, eso haciendo que Rex y Kanan exploten al joven para prepararlo para pelear, y él mismo escaparía junto a Chopper, al no sentirse preparado para eso, llevándolo una llamada de auxilio de Vizago, y al llegar a la nave no lo encontraría, y en cambio conocería al pirata espacial Hondo Onaka, que habría robado la nave, y luego de haber hecho un trato con Asburrigan y revelarle al pirata que es un Jedi, Ezra descubriría todo y salvaría a Vizago de la prisión de la nave para saldar su deuda con él mismo, causando que Hondo huya con el espectro, y Chopper enviaría al pirata al fantasma con el piloto automático, donde los rebeldes le perdonarían. Por otro lado, los rebeldes tendrían diversas misiones, y en una de ellas nos mostraría más sobre el pasado de Sabine, que se encontraría con una vieja amiga cazarrecompensa llamada Ketsu Onyo, y ambas pelearían por un droide con datos para Bail Organa, y nos mostraría que la mandaloriana trabajó como cazarrecompensas luego de escapar del imperio, y al final ambas trabajarían juntas, y Sabine invitaría a su antigua compañera a trabajar con los rebeldes, y luego de eso Ezra y Kanan se reunirían con Ahsoka para salvar a niños sensitivos a la fuerza, teniendo su primer enfrentamiento contra el quinto y la séptima hermana inquisidora, donde Ahsoka y los Jedi lograrían huir. Luego de eso, Ezra tendría que enfrentar nuevamente su pasado, donde luego de tener visiones de la fuerza, Hera le confesaría lo que Sibo le había hecho sobre sus padres, y que eso lo llevaría con un antiguo gobernador de Lothal llamado Raider Asabi, que le diría que sus padres, guiados por el mensaje de Ezra a Lothal, se sacrificarían para que varios prisioneros imperiales huyeron, rompiendo al joven Padawan, y luego de eso el hombre le ayudaría a los rebeldes a engañar al imperio con un falso robo de naves a Alderaan, con ayuda de la princesa Leia, que en un momento le ayudaría a Ezra a comprender que a pesar de todo hace lo correcto con seguir luchando por sus padres. Luego de eso conoceríamos a Fenn Rau, un mandaloriano del grupo de protectores en Concord Town, donde los rebeldes negociarían con él para tener paso libre por el sistema, y en otra de las misiones más importantes del grupo irían a rescatar a unos refugiados Lasat, informado por Hondo Onaka, revelándole a Zeb que no es el último de su especie, donde Lasat tendría que enfrentar sus tradiciones, revelando los que hacen uso de la fuerza con el nombre de Ashla, y guiados por él mismo lo llevarían a huir del agente Kallus por un cúmulo estelar colapsado, llegando a Lirasan, el planeta de origen de su raza, y con ello cumpliendo una profecía de su pueblo. Tiempo después, el Lasat tendría otra aventura en una misión de investigación en Geonosis, que escapando del imperio quedaría junto al agente Kallus en una luna del planeta, donde ambos tendrían que ayudarse para sobrevivir haciendo las paces, y donde el imperial empezaría a plantearse si está del lado correcto, al ver que los genosianos fueron exterminados por el imperio, al igual que hicieron con el pueblo de Lasan. Y por otro lado, mientras la rebelión está en busca de la nueva base, Kanan y Ezra serían atacados por los inquisidores, y ya cansados de ellos irían en busca del consejo de Ahsoka para acabar con los inquisidores, pero al no conseguir respuesta, los tres usuarios de la fuerza irían al templo de Lothal para comunicarse con Yoda, donde Kanan sería nombrado caballero Jedi por el gran inquisidor, que se mostraría como un guardia del templo Jedi. Y mientras eso sucede, Ezra se encontraría con el maestro Yoda, que le daría el consejo de no atacar a los inquisidores, ya que la guerra llevó a la orden Jedi a caer al lado oscuro, y lo enviaría al planeta Malachor. Y a su vez, Ahsoka tendría visiones donde por fin aceptaría la identidad de su viejo maestro como Vader. Luego de salir del templo, el imperio tomaría el lugar, y Ahsoka y los Jedi cruzarían caminos por un tiempo, donde la tripulación del fantasma sería la encargada de buscar combustible para la rebelión en varias ocasiones, y en una de ellas Ezra se fascinaría por los Porgils, una especie que se alimenta del gas con el que se hace el combustible
combustible, con el que el Padawan haría una conexión especial convenciendo a la tripulación de ayudarles y destruir la refinería que estaba destruyendo su alimento. Y por otro lado, en otra de las misiones, Chopper se separaría del grupo conociendo a un droide de inventario llamado AB5 y junto al mismo llevarían a la rebelión al planeta Atulon, donde fundarían la base Chopper en honor al droide que lo llevó al lugar. Y ahí los Jedi se reunirían con Ahsoka nuevamente para ir a Malachor, donde encontrarían un antiguo templo Sith y donde el joven Padawan se encontraría con Maul, que lo llevaría a ser tentado por el lado oscuro para recuperar un holocron Sith, y junto a Kanan y Ahsoka enfrentarían a los 3 inquisidores. Y luego de que Maul acabara con 2 de los mismos y el tercero se caería de gran altura, el maestro Jedi sería traicionado por el Sabrak, que lo dejaría ciego, y le revelaría a Ahsoka que reactivará un arma con el holocron sin saberlo. Así que la Togruta iría por el joven, dejando que Kanan pelee contra Maul, donde el maestro vencería usando la fuerza, y a su vez Ezra se encontraría con Vader, que llegaría al lugar. Y al ver que Ezra perdió su sable, Ahsoka confrontaría a su viejo maestro, mientras Ezra y Kanan sacan el holocron para que Vader no tome el control del arma, y al sacarlo hacen que el templo se colapse y fuerzan a Ahsoka a quedarse con Vader para que maestro y aprendiz se salven, pero la Togruta quedaría dentro, donde se generaría una explosión, haciendo que los Jedi piensen que murió y rompiendo al joven Ezra, que le daría la noticia a Rex. Y a su vez en Malachor veríamos que Maul logró escapar y que Ahsoka y Vader siguen con vida, y finalmente nos mostrarían que Ezra abriría el holocron Sith, dando el final de la segunda temporada. Y pues bueno, hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, estén muy atentos que prontito subiré la segunda parte de esta gran serie. Y como siempre, no olviden dejar su like, que con eso me apoyan un montón, comentar qué les pareció estas 2 temporadas de Rebels, y obviamente no olviden suscribirse para ver más videitos como este. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.